bastante, he estado aprovechando este tiempo a que en el silencio, porque aquí casi nunca está en silencio, pero que en el silencio aprender a escuchar la voz de Dios y lo que Él me quería decir. Y yo estaba como, Señor, quiero escucharte, quiero servirte, Señor, quiero servirte, o sea, decime lo que querés que haga en la madrugada, ahora se me como a las 2 de la mañana. Y yo, Señor, decime qué es lo que quieres que haga, dónde quieres que te sirva, o sea, si quieres que predique, Señor, decime a dónde, o sea, yo lo voy a hacer. Yo así, ¿verdad? Yo orando y orando y me dormí. La cosa es que esos días estaba durmiendo súper mal y me levantaba cada rato, pero como a la hora de que me dormí, me desperté y vi el teléfono que tenía varios mensajes. Y uno de los mensajes era un mensaje de mi hermana que me dijo como, hey, ¿no quieres predicar el otro sábado? Y yo me quedé como, Señor, no me diste tiempo ni de pensarlo, o sea, te lo acabo de decir, no me diste tiempo ni de digerirlo, pero el Señor sabía el deseo de mi corazón de servirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estoy y esta semana, bueno, ese tiempo de estar en cuarentena, como les digo que he estado bastante pensando, orando, viendo qué es lo que el Señor quiere que haga, me puse, una de mis oraciones era, Señor, enséñame a amar como tú amas, enséñame a amar a las personas y a servir a las personas como tú las sirves, como tú quieres que yo las ame. Y, y estaba leyendo la historia en Juan 21 de Pedro. Y el Señor me habló mucho a través de este pasaje bíblico que yo sé que, si no es que todos, la mayoría de nosotros lo hemos leído y lo hemos visto y lo hemos leído desde una perspectiva que siempre los pastores la enseñan, pero el fijarme en eso para mí fue como, o sea, de verdad me ministró bastante y mi oración ha sido de que también esto sea una palabra que se haga personal para cada uno de ustedes, de la manera como la tengan que aplicar, que se haga personal para cada uno de ustedes, porque si no se hace personal, es súper fácil para nosotros vivir de lo que a otros se les es revelado, pero si no se hace nuestro, si el Señor no nos revela a nosotros, nos entra por un oído y nos sale por otro y no lo aplicamos y la palabra no nos confronta y la palabra no crea vida en nosotros porque no se ha hecho nuestra. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos otra oración. Yo sé que Marvin ya oró, pero yo quiero también, no está de más para poner esto en las manos del Señor. Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, Señor. Tú eres el invitado, no eres el invitado, tú eres el centro, Señor. Tú eres la razón de por qué estamos aquí. Estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque te deseamos, estamos aquí porque te anhelamos. Espíritu Santo, yo oro, Señor, y como he estado orando esta semana, yo sé que para ti no es un impedimento, que para ti no es un obstáculo, Señor, el hecho de que no estemos unidos físicamente. Tú, Señor, eres omnipresente. Yo sé que estás en el lugar donde cada uno de nosotros estamos y te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando la vida de cada persona que hoy está escuchando esta palabra, que seas tú, Señor, ministrando y haciendo personal esta palabra, Señor. Que esa palabra hoy pueda marcar un antes y un después en nuestras vidas para crear fruto, Señor, y para poder amar como tú nos enseñas a amar, a servir como tú nos enseñas a servir. Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos. Seas tú el centro, que seas tú glorificado, que te sientas tú amado, Señor. Te pido, Señor, que me des paz, que me ayudes a ser tu instrumento útil, Señor, a ser tu instrumento hoy, que te sientas libre de ser quien tú eres, que te sientas libre de hacer como tú quieras hacer hoy, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo estaba leyendo este pasaje en Juan. Si quieren ir a su Biblia, todos los versículos que voy a leer, los voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si lo pueden buscar ahí en su aplicación en la Biblia para que todos estemos en sintonía. Yo estaba pensando en este pasaje de la Biblia y yo miraba cómo nosotros muchas veces cuando en nuestras relaciones nos gusta decir, a mí no me ames con palabras, a mí amame con demostrármelo, con acciones. Yo quiero ver que con acciones me ames. Y yo miraba cómo el Señor también a veces nos dice eso, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Dios, porque es omnipotente, tal vez no siente, pero la palabra dice que el Espíritu se contrista y a él le gusta sentirse amado por nosotros. Él también quiere que nosotros lo amemos a Él.
Entonces, para irnos un poquito atrás en la historia, nos vamos en Juan 1:42, dice, fue el primer encuentro de Jesús con Pedro. Dice, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro, que significa roca. Entonces me miraba yo así como esa comparación de nosotros cuando recién venimos a Cristo y el Señor nos conoce y tenemos este encuentro de ver que el Señor ve valor en nosotros, que el Señor nos ve con ojos de amor, que el Señor que ve no nuestra realidad que nosotros vemos, sino que Él ya está viendo más allá. Le dice, el primer encuentro, tu nombre es Simón, pero te llamarás Cefa. Entonces le cambia el nombre ya el Señor viendo lo que Pedro podría hacer, lo que Pedro era, sin que él mismo lo supiera. Más adelante en Mateo 4:18, cuando Jesús estaba ya escogiendo a sus discípulos que lo iban a acompañar en su ministerio, Mateo 4:18 dice, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Así como una vez ya Jesús le había cambiado el nombre y le había mostrado cómo Él lo miraba, y así nosotros, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, decimos, el Señor ha visto valor en mí, voy a dejar, así como Pedro dejó las redes, dejó todo lo que él conocía, y voy a seguir al Señor, y aceptamos el llamado que el Señor nos hace, y digo, voy a servir al Señor. Y entonces Pedro y su hermano siguieron al Señor en su ministerio y lo acompañaron en su ministerio. Más adelante en Mateo 26, 31 a 35, vemos como todo este proceso, ¿verdad? Que Pedro estuvo con Jesús en su ministerio, estuvo cerca de él, lo vio enseñar, lo vio sanar enfermos, lo vio hacer milagros, lo vio hacer tantas cosas a Jesús y también bendecirlo a él, porque estar de cerca de Jesús, no me imagino si nosotros ahora que tenemos al Espíritu Santo y aprendemos, si sabemos escuchar, aprendemos tantas cosas de Él. No me imagino a Pedro caminar con Jesús en la tierra, poderlo ver, poderlo escuchar, poder ver cómo trataba a las personas. Y en Mateo 26, del 31 al 35, dice, en el camino Jesús les dijo, ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y ahí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que tú me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás discípulos juraron lo mismo. Pedro, comprometido con Jesús, le dijo, Señor, aunque me toque ir a la muerte, aunque me toque ir a donde sea, yo te juro que yo no te voy a abandonar, que yo voy a estar aquí contigo, porque ya había tenido esta relación con Jesús, así como nosotros cuando aceptamos al Señor, tomamos ese llamado, dejamos todo lo que conocemos por comprometernos con Él. Y hacemos a veces le hacemos promesas al Señor, decir, yo te voy a seguir hasta el fin del mundo, hasta donde sea que tú me envíes, Señor, yo te voy a ser fiel y yo te voy a seguir. Y así estaba él, o sea, él no podía creer que el Señor le estaba diciendo eso, o sea, ¿cómo yo te voy a fallar, Señor? Yo te prometo que yo te voy a seguir hasta donde sea que tú me permitas. Y así fue en Mateo 26, el versículo 69 al 75. Tal sucedió, tal como Dios le había dicho que iba a suceder, como Jesús le dijo que le había dicho que iba a suceder. Dice el versículo 69, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos la primera vez. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente,
Pedro lo negó, esta vez con un juramento, o sea, él súper seguro, así como nosotros a veces cuando somos tan malos mentirosos, ¿verdad? Así, no, pero nos ponemos así en el papel de que no, yo no fui, y súper a la defensiva. Pedro le dice, hasta con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí antes era súper fácil criticar a Pedro, porque yo decía, ¿cómo es posible que Pedro, Jesús le acababa de decir, me vas a negar 3 veces? Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo decía, yo no lo hubiera hecho así, porque si Jesús me hubiera advertido a mí que lo iba a hacer, yo hubiese estado como súper pendiente de cualquier momento para no negarlo. Y se me hacía súper fácil criticar a Pedro de cómo era posible que estando con Jesús tanto tiempo, de haber compartido con él tanto tiempo, de tener ese privilegio de poder verlo, o sea, de estar en tanta cercanía con Jesús y ver cómo hacía milagros y ver cómo transformaba vidas y cómo sembraba en la vida de él, lo había negado tan fácilmente, o sea, se había puesto hasta como altivo, ¿verdad? Le juro que me caiga una maldición que yo no conozco a ese hombre. Y bueno, los que me conocen saben que a mí me encanta servir con los niños, ¿verdad? Y los niños, la verdad es que es una de las maneras en las que el Señor más me ha enseñado. Y así de una manera súper inocente, ellos obviamente no se dan cuenta, pero el Señor siempre me está dando lecciones a través de ellos. El año antepasado, creo, yo estaba todavía en Honduras, en la iglesia, y me tocó servir con los niños. No me acuerdo si era 3 a 5 o 6 a 8, no me acuerdo, pero eran niños súper pequeñitos. Y me acuerdo que me había preparado para la clase, no sé qué, ¿verdad? Me había tocado en el aula del final, la aula pequeña que tiene juegos para niños y todas las cosas. La cosa es que antes de empezar, una hermana me llevó a una niña, y la niña venía llorando, así llorando bastante, y no se quería quedar, y tampoco me conocía. Entonces yo como que traté de ahí de enamorarla, de convencerla, mira mi amor, que aquí tenemos juguetes, entra, vamos a pintar, ¿te gusta pintar? Vamos a jugar, mirar las otras niñas, y bueno, la niña se quedó y así, ¿verdad? Pero la niña súper tímida, yo di la clase, como eran niños pequeños, la clase no puede ser tan larga, ¿verdad? Y di la clase y la niña no habló en toda la clase, no dijo nada. O sea, yo le preguntaba cosas y la niña como así, súper tímida, nada. Entonces terminé la clase, y cuando terminó la clase les di tiempo para que jugaran. Y dentro del aula había unos juegos de cocinita. Entonces, como tenía un lavamanos y tenía un carrito del supermercado que metían las frutas y las cosas ahí, ¿verdad? Entonces había otra niña también de la misma edad de esta niña, y las dos no se hablaban, pero se estaban peleando. O sea, cuando una no se daba cuenta y metía las cosas en el carrito, la otra que se descuidaba le agarraba el carrito y se lo llevaba. Y así estaban peleando, de verdad. Entonces yo trataba de distraer a una y le decía, mira, también hay otro juego, jugar con esto. Pero no, es que querían el mismo carrito. Entonces, en lo que la niña esa, la tímida que les digo, se descuidó, dejó el carrito, y otra niña le agarró el carrito y se lo llevó. Y yo no sé cómo se tropezó, se cayó, se le cayeron las frutas que llevaba en el carrito, se le cayó todo. Y la niña tímida le hace, ¡ja! Para que veas cómo Dios castiga, le hace. Y yo me quedé como, o sea, la niña tímida que no se quería quedar, que no habló en toda la reunión, se hubieran muerto de la risa porque le hizo hasta con el piecito y le hizo con la mano así, para que veas cómo Dios castiga, le digo. Y yo me quedé, wow, o sea, súper sorprendida obviamente la niña tal vez estaba repitiendo algo que alguien más le dijo, algo que escuchó, pero yo me quedé pensando, ¿cómo somos nosotros así a veces? Súper prontos para criticar a alguien y para ver lo que se cayó, y en vez de darle la mano, criticarlo, así como me pasaba a mí con Pedro. Yo decía, ¿cómo es posible que este Pedro haya negado al Señor después de estar con él, y después
pues me cayó el 20 que yo también muchas veces he negado al Señor con mis acciones, ¿verdad? Que también lo he hecho sentir así como Pedro lo ha hecho sentir. Y yo no sé cuántos de ustedes, si alguno de ustedes se ha sentido así como Pedro se sintió en el versículo 75 dice al final, y Pedro salió llorando amargamente. Y yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha llorado amargamente preguntándose, ¿qué hice? O sea, ¿en qué momento dejé que eso pasara y fallé al Señor? ¿En qué momento me alejé del Señor? ¿En qué momento me convertí en la persona que soy? ¿En qué momento, sabiendo que el Señor me ama, sabiendo que el Señor tiene un propósito para mí, dejé que otras cosas me enamoraran más, que otras cosas me importaran más que Jesús? Y yo no, o sea, yo me puedo imaginar porque algunas veces me he visto en esa posición, llorando amargamente, llena de culpabilidad, de sentirse que le fallé al Señor. Y mientras todo esto pasaba, mientras Pedro se sentía culpable, mientras Pedro se sentía sucio, se sentía, no puedo creer en qué momento, aunque el Señor me lo advirtió, igual lo negué. Y yo no me imagino cómo se sentía Pedro, pero mientras todo esto estaba pasando, Jesús murió y todos sabemos la historia, ¿verdad? Pasó un día, pasó otro día, mientras Pedro se estaba sintiendo, yo no me puedo imaginar lo que estaba sintiendo Pedro de saber que le falló al Señor. Y en Marcos 16, el versículo 4 al 7, dice, cuenta como algunas mujeres se levantaron súper temprano, iban a ir a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús, iban caminando, iban en el camino hablando de cómo iban a remover la piedra, que era una piedra tan grande, tan pesada, y obviamente ellos no sabían lo que había pasado. Y el versículo 4 dice, pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro. Y yo no sé si alguno de ustedes se había fijado en esto. Yo sé que cada palabra que está puesta en la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y muchas veces hemos leído este versículo, ¿verdad? Decimos, el que busca no está aquí, ha resucitado, y leemos ese versículo desde ese punto de vista, pero dice, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro. O sea, Dios quería hacerle saber a Pedro que había muerto y que había resucitado por él, que también había muerto y había resucitado por él. Él quería que le dijeran a Pedro, Pedro, también morí y también resucité por vos. Sí, yo sé que me fallaste, sí, me lastimaste, sí, me dolió lo que hiciste, sí, yo sé lo que pasó, yo estaba ahí, y mientras todo esto pasaba, yo estaba muriendo y estaba resucitando por vos. Y me parece súper, para mí fue como una explosión ver esto, incluido Pedro. O sea, Dios es tan hermoso que tenía que dejar eso y tenía que decirlo, o sea, para que el mensaje cuando llegara a Pedro no llegara como le dijo a sus discípulos, díganle a sus discípulos que resucitó, porque yo soy segura que a veces se nos olvida que estas historias que están en la Biblia son de personas tal como nosotros, humanos que tienen sentimientos, que son personas como nosotros. Y yo, poniéndome en el lugar de Pedro, al saber que le he fallado al Señor y manden a decir, díganle a todos sus discípulos, yo me hubiera sentido como, bueno, eso es para los demás, pero no es para mí porque yo le fallé al Señor. Es para los demás, pero no es para mí porque yo lo lastimé, yo lo negué. En el momento en el que me necesitaba, yo no estuve ahí, yo no peleé por él, porque justo después de eso se llegaron a Jesús y pasa todo lo que pasa con la muerte de Jesús. Pero sabiendo el Señor que tal vez Pedro se iba a sentir así, le dijo, dígale a todos sus discípulos y también a Pedro, para que el mensaje también le llegara a él y que Pedro supiese que el Señor estaba pensando en él. En Juan 21, del 1 al 7,
pasa todo ese proceso con Pedro. Yo no sé, me imagino bueno, no me imagino, yo sé que la restauración en una persona es un proceso que no es de la noche a la mañana, pues el Señor nos perdona, el siguiente día pues ya estoy aquí, todo restaurado y aquí estoy otra vez para servir, sino que es un proceso y en este proceso yo me imagino que a Pedro le tomó su tiempo de llegar ahí, ¿verdad? Y mientras todo eso pasaba, el Señor resucitó, se presentó a sus discípulos, les enseñó sus heridas, pero Pedro, me imagino que hay un proceso en el que nosotros eh, sabemos que somos perdonados, pero también en que en nuestra identidad no dejemos que el pasado se vuelva parte de quienes somos. Y yo veo un poquito en esto en Pedro, en Juan 21, del 1 al 17, veo como si Pedro estuviera diciendo, sí le fallé, el Señor me perdonó, pero yo creo que esto de servir al Señor, esto de que el Señor me mire como una roca, yo creo que el Señor se equivocó, yo creo que esto no es para mí, pero creo que mejor voy a regresar a lo que conozco, voy a regresar mejor a lo que para mí se me da fácil, en lo que soy bueno. Tal vez el Señor me llamó, pero no, yo creo que mejor voy a regresar a lo que es en mi lugar seguro. Entonces, Pedro con otros discípulos regresa a lo que él conocía, a lo que él sabía hacer, a ser pescador. Y en el versículo 1 dice, más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este era este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Un paréntesis, ¿verdad? Si queremos ser como Jesús, hombres, aprendan a cocinar. Cierro paréntesis. El versículo 10 dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hacia la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Y muchas veces hemos leído esto de alimenta mis ovejas como una responsabilidad, como un mandato, pero yo aprendo muchas cosas más acerca de este pasaje. Yo no sé ustedes, pero yo no le ando preguntando a la gente en la calle, ¿me amas? A las personas que no conozco, ¿me amas? Yo le pregunto a las personas a las que yo amo, a las personas a las que yo quiero, a las personas a las que yo amo y quiero saber si me aman, a ellos les pregunto, ¿me amas? Entonces yo veo como un Jesús
que acababa de resucitar, que se presenta a sus discípulos y hace tiempo, hace de su misión acercarse a Pedro, acercarse al que él sabía que ocupaba ser afirmado, que ocupaba ser recordado de que el Señor desde el principio le había visto como una roca, que había visto una persona confiable, lejos de sus errores, lejos de cómo el Señor le iba a fallar o cómo el Señor le había fallado. El Señor se acerca a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Porque yo sí te amo. Yo confío en ti. Entonces esta pregunta para mí me parece como un Dios que aún conociendo nuestros errores, que aún conociendo cómo nosotros le hemos fallado, Él se acerca a nosotros y nos pregunta: ¿me amas? Y esa es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy: ¿me amas? Y antes de pasar a la siguiente parte de la frase, una pregunta que nos pone a pensar nosotros, porque el Señor, si te hace la pregunta a ti, es porque Él también te ama. Un padre que nos espera con los brazos abiertos, que nos quiere abrazar y nos quiere restaurar, un padre que nos está esperando a la orilla con el desayuno listo. O sea, el Señor se sale hasta da más allá. O sea, el Señor los estaba esperando con el desayuno listo. Todo esto para acercarse a Pedro y para hacerle sentir y saber a Pedro que el Señor todavía confiaba en él, que todavía lo estaba viendo como la piedra, como la roca firme en la cual iba a ser un elemento importante en el reino de Dios. Un Dios que nos está esperando a la orilla con el desayuno listo, con los brazos abiertos, aún después de que nosotros le hemos fallado. Él dice: ¿me amas? Porque yo sí te amo. Y le voy a contar un poco de mi testimonio. Es una de las cosas por las que cuando yo leí este versículo, para mí fue como, wow, o sea, qué increíble ver un Dios que no se queda nada más viendo lo de afuera, viendo lo que nosotros le mostramos a las demás personas, sino que Él conoce nuestro interior y él dice: no te define tu pasado, no te define tus errores, no te define cómo tú me has fallado, porque yo veo en ti, qué increíble, yo veo en ti que tú todavía eres la roca, porque Dios no le dio ese nombre dependiendo de cómo Él iba a actuar y de cómo Él lo iba a amar, igual que a ti. Él no te ha llamado ni te ama, ni te pregunta hoy si tú lo amas, dependiendo de si tú le falles o no le falles, dependiendo de cómo tú lo ames o cómo no le ames, sino que Él está con los brazos abiertos y Él sabe que nosotros lo necesitamos. Y cuando yo estaba pequeña pasé por algo bien difícil que abrió puertas para que yo le abriera la puerta al pecado. Y fue bastante difícil para mí. O sea, fue un ciclo que yo tuve que luchar bastante, fue bastante difícil. Y yo recuerdo, o sea, sentirme súper sucia, súper indigna. Yo decía como, para los que no saben, yo creo que todos saben aquí que soy hija de pastor, y yo me sentía súper indigna y yo decía como, ¿cómo yo voy a servirle al Señor? Yo decía en mi mente como, no, o sea, yo sé que el Señor llamó a mi papá, llamó a mi mamá, sin duda llamó a mi hermana, llamó a mi hermanito, Dios tendrá algo maravilloso para él, pero yo no sé qué yo le voy a dar a las personas. Yo me sentía tan como, yo no soy digna de que el Señor me vea, valga la redundancia, digna de compartir su mensaje o de hablarles a las otras personas o de enseñar con autoridad o de ministrar la vida de las personas. Y en todo ese tiempo me encontraba como en necesidad de ser escuchada, en necesidad de que alguien sabio, de que alguien prudente, de que alguien con amor se acercara a mí y sin ningún motivo de exponerme, sin ningún motivo de avergonzarme, me escuchara por lo que yo estaba pasando y me ayudara a levantarme, se interesara por restaurarme. Y bueno, nunca encontré a alguien en la iglesia, siempre tuve un líder, pero si hay alguno de mis discípulos aquí, pues sabrá que teníamos líder y después pues se fue para España, después el líder entró a la universidad y dejó tirada la célula, después el líder, no sé, pasaba algo. Y entonces todo este proceso lo pasé con Dios y yo, ¿verdad? Y con el Espíritu Santo.
Y bueno, después de un tiempo ya, gracias a Dios, fui libre, un proceso que pasamos solamente él y yo. Y sí fui libre del pecado y sí fue libre de mi pasado, pero ya se había vuelto parte de mi identidad. Esa vergüenza que queda después de cuando pecamos, que nos sentimos como, sí, el Señor me perdonó, pero yo no soy digna de abrir mi boca y de enseñarle a otro. ¿Cómo yo le voy a enseñar a otro si yo estuve también envuelta en ese pecado, si yo también estuve atada? O sea, el enemigo nos empieza a meter mentiras en la cabeza de hacernos sentir como que vos no sos quien para enseñarle al otro, si vos no te acordás que vos eras aquel y vos hacías esto y tal cosa. Entonces se volvió parte de mi identidad. El Señor sí me había hecho libre, el Señor sí me había perdonado, yo sabía que el Señor me había perdonado, pero yo ya se había vuelto parte yo ya había adoptado parte de quien yo era, el hecho de mantenerme callada, de no hablo si no me toca hablar, de si me daba pena dar mi opinión. Y en todo ese tiempo mi deseo era, yo quiero tener un líder que se interese por mí, y no era quiero tener un líder para que me enseñe a orar, sino era alguien que con amor me escuchara, una persona prudente, una persona sabia que me escuchara, que pudiese respetar lo que yo le estuviese diciendo. Y bueno, nunca encontré esa persona, pero sí encontré muchas personas que aprovecharon cualquier oportunidad para recordarme lo que yo había hecho, para recordarme quién yo era, quién yo había sido, todas las veces que yo le fallé al Señor. O sea, personas dentro de la iglesia que buscaron la manera de hacerme recordar que yo no era digna de servir al Señor porque yo era esta persona. O sea, tenían el acta de decretos que decía, vos no podés servir al Señor porque no te acordás que vos sos esto, que vos hiciste esto y esto y esto. Y no encontraba quién me podía escuchar y quién me podía afirmar y decirme, el Señor cree en vos y te sigue viendo como su hija. Pero sí encontré muchas personas que me buscaban recordarme mi pecado y quién yo había sido. Y todo ese tiempo yo luchando con esto, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, poné las personas en mi camino que me afirmen, que yo pueda contarles, porque yo sé que hay poder en confesar lo que nosotros hemos hecho, hay poder en nosotros confesar y ser vulnerables, porque a veces nosotros en la iglesia creemos, y no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, cuando ustedes intentan invitar a alguien a la iglesia y le dicen, no, para antes, pero yo tenía que ir a la iglesia, pues tengo que arreglar un montón de cosas y tengo que, no sé, tienen ese estándar de que yo para poder ir a la iglesia tengo que ser perfecta, y que para poder servir tengo que tener ese montón de requisitos. Y es porque nosotros así modelamos la vida del cristiano, nosotros así modelamos como que yo tengo que ser perfecta, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo, yo nunca peco, yo soy perfecta. Entonces la gente cree que así es como tienen que ellos también venir al Señor. Y yo me preguntaba, ¿cuántos como Pedro hay en la iglesia? ¿Cuántos como Pedro hay cerca de ti? ¿Cuántos como Pedro conoces tú que necesitan ser afirmados, que necesitan que una persona prudente, que una persona sabia, que una persona con amor, que una persona sierva del Señor, que una persona temerosa del Señor se acerque a ellos y sea una persona confiable para poder escuchar por lo que esas personas están pasando, y que así como Jesús vayan mucho más allá? O sea, Jesús no solamente le dijo, Pedro, te perdono, no, lo fue a buscar a donde Pedro estaba, le preparó el desayuno y lo estaba esperando para preguntarle, Pedro, ¿me amas? Porque yo sí te amo. ¿Cuántas personas hay cerca de nosotros que nosotros nos hemos vuelto completamente indiferentes y no nos damos cuenta que cerca de nosotros hay personas muriéndose, que hay personas muriéndose en el pecado? Y así como Pedro, que lloraron amargamente, que lloran, están en ese momento llorando amargamente porque piensan, yo era esta persona, yo era este hijo de Dios, yo caminé con Jesús, yo vi a Jesús hacer milagros, yo vi a Jesús sanar enfermos, yo era un líder en la iglesia, yo le cantaba al Señor, yo adoraba al Señor, y ahora estoy aquí y estamos llorando amargamente, y no hay una persona confiable como Jesús
que sin buscar dañar a la persona, que sea suficientemente prudente y que ame a la persona para poderla restaurar. El Señor también me recordaba la parábola del hijo pródigo. Otro pasaje de la Biblia que yo he leído un montón de veces y tampoco nunca había recapacitado en esto. El hijo pródigo le pide a su padre su herencia, ¿verdad? Y el padre se la da. La Biblia dice que el hijo pródigo se va y que malgasta todo su dinero y que se queda sin nada para comer. O sea, y llega a tener tanta hambre, yo no me imagino ese nivel de hambre, tenía tanta hambre que él deseaba comerse la comida de los cerdos y ni siquiera aún eso le daban. Y la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, pero me imagino que pues tuvo que ser su tiempito para que el hijo se gastara su herencia, ¿verdad? Cuando todo eso pasa y él se ve en esta necesidad y recapacitando, en la casa de mi padre yo tenía tanto y a mí no me hacía falta nada, o sea, que yo qué estoy haciendo aquí, o sea, yo en qué momento llegué aquí, en qué momento tomé esa decisión de deshonrar a mi padre, de negarlo y venirme hasta acá. Y dice la Biblia que el hijo se levanta, pues hemos escuchado esta historia como 50,000 veces en los encuentros. Y dice, me levantaré, iré donde mi padre, le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, o sea, hasta me la sé, de ser llamado su hijo, y que le diré que aunque sea me tome como uno de sus jornaleros. Y yo me quedé, wow, o sea, el Señor nos perdona y a veces decimos como, sí, el Señor me perdonó, el Señor me perdonó, el Señor me limpió, pero voy a ir aunque sea me tome como uno de sus jornaleros. Voy a regresar a la iglesia, pero aunque sea, pues yo sé que le fallé, entonces voy a llegar y ya no, mi célula ya yo no soy digna de predicar a los demás, entonces me voy a llegar a sentar allá al final, al fondo, donde nadie me vea, donde nadie me escuche, donde nadie me llame, me note de que estoy ahí, y me voy a quedar aquí porque yo ya no soy digno. Y así como el hijo pródigo, o sea, yo me imagino al hijo pródigo ensayando este discurso que le iba a decir a su padre. Le voy a decir que aunque sea como uno de sus jornaleros me tome, porque yo ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y todos conocemos este pasaje, ¿verdad? El hijo pródigo se arma de valor, pues se levanta y dice, voy a ir donde mi padre y le voy a decir este discurso que ya ensayé. Y la Biblia dice que de lejos el padre vio a su hijo, sale corriendo a buscar, nos imaginamos así, está en cámara lenta, sale corriendo a encontrarse antes de que el hijo le pueda decir el discurso perfecto que ya tenía ensayado. El padre corre hacia él, lo abraza y le dice a sus siervos, traigan el mejor vestido, pónganle el anillo, pónganle los zapatos, porque mi hijo, el que estaba perdido, ha regresado. Y antes de que el hijo le pueda decir todo su ensayo, el padre corrió y lo abrazó como su hijo. Porque aunque el hijo le había fallado, aunque el hijo se había malgastado todos sus bienes y había despreciado lo que el padre por muchos años le había dado, un lugar donde no le hacía falta nada, el padre lo seguía viendo como su hijo. El padre no le estaba viendo como mi hijo, el que me traicionó, y el Señor no te está viendo a ti. El Señor, una vez que te perdona, ya no te vuelve a ver a ti como el ex convicto, como el ex adicto, el ex ladrón, el ex alcohólico. El Señor, una vez que nos perdona y nos ve blancos como la nieve. Cuando Él nos ve, Él ve a su Hijo Jesús. Él ve una deuda que ya no existe, que fue completamente pagada. El Señor no nos perdona y nos deja ahí. El Señor nos perdona y nos afirma y nos recuerda que yo, cuando te veo a ti, no veo el pecado. Cuando yo te veo a ti, no veo tu pasado. Cuando yo te veo a ti, no veo lo que hiciste. Sí me dolió y sí sé lo que hiciste, pero a ti no te define tu pasado, a ti no te define tu pecado, a ti no te define lo que hiciste, a ti te defino yo. Y el amor que yo te tengo por ti. Y yo no sé cuántos de ustedes están pasando por este proceso, cuántos de ustedes conocen a alguien que está pasando por este proceso, y me encantaría que también ustedes pudiesen compartir esto con los demás. Y un versículo que también me encanta y me recuerda esto es Romanos 8:15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo,
ni a la duda, ni al temor, ni a la vergüenza, ni a la culpabilidad. No han recibido un espíritu que los esclavice al pasado. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Lo llamamos Papito, lo llamamos con toda confianza, lo llamamos nuestro Padre. Él ya no está viendo tu pasado, ya no está viendo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste, cómo lo traicionaste. Él está viendo a Jesús y Él te ve como su hijo. Y en esta historia yo aprendo 3 cosas. La primera cosa es que el amor de Jesús por nosotros es más grande que nuestro pecado. Jesús se interesa por Pedro aún después de que lo lastimó, aún después de que lo negó. El Señor no dice, pues, te perdono así de lejos, te perdono, no, sale de lo que estoy seguro que más de nosotros hubiéramos hecho. O sea, se va a buscar a Pedro, él hace de su misión una vez que él resucitó, de ir a buscar a Pedro, porque yo tengo que recordarle que yo sigo creyendo en él y que lo sigo encontrando confiable. Y fue aún más lejos y lo buscó, le preparó el desayuno y se interesa por si él aún lo ama y le pregunta, Pedro, ¿me amas? O sea, Pedro, me ama, yo quiero saber si aún después de lo que pasó me sigues amando, porque yo sí te sigo amando. El segundo punto el que yo aprendo es Jesús confía en nosotros y nos da identidad de hijos y de herederos. El amor de Jesús es un amor que no nos ahoga, es un amor que no nos apaga, no es una relación tóxica que me hace perder mi identidad, no es una relación que me hace perder la vida, es una relación que me hace vivir, que me da vida, es una relación que me recuerda que yo tengo valor, que mi valor no proviene de lo que hice, que mi valor no proviene de lo que las personas digan que yo soy o lo que valgo o lo que puedo hacer, sino que el valor me lo da Dios y me lo da su amor. Es un amor que nos empodera y nos da libertad de ser quien nosotros somos, y es un amor que confía en nosotros. La segunda parte de esta frase es, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí, apacienta mis ovejas. Y las ovejas, nosotros para el Señor somos un tesoro, y yo no sé ustedes, pero yo no le confío mi tesoro o las cosas que yo amo a cualquiera. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro, a pesar de lo que pasó, te estoy confiando mi tesoro, porque yo te sigo viendo confiable, yo sigo confiando en vos, yo sigo creyendo en vos, yo sigo creyendo que vos lo puedes hacer, yo sigo creyendo que vos sos aquella roca que yo vi desde el principio, aún sin haber convivido contigo, yo ya te miraba como esa roca, y el Señor te está diciendo a ti hoy, yo sigo confiando en ti, en que lo que una vez te confié, yo sé que lo puedes hacer, que lo que una vez te di cuando te llamé y cuando recién viniste a mí, yo creo que lo puedes hacer. Y aparte, esa pregunta es, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, te entrego este tesoro. O sea, aparte de ser una responsabilidad, porque sí es una responsabilidad, es el Señor entregándonos su tesoro, el Señor entregándonos lo que ama, el Señor entregándonos lo que para Él es más, o sea, lo más valioso, o sea, nosotros entregándonos a nuestros hermanos. Y el tercer punto es, nos entrega una responsabilidad, así como decía al principio, a nosotros nos gusta que si nos amas, pues demostrámelo con acciones, a mí no me lo digas con palabras, a mí demostrámelo. Igual Jesús, o sea, me entrega esa responsabilidad y le dice, ¿me amás? Y no sé ustedes, si el Señor les haría esa pregunta ahorita, ¿qué responderían? Si usted responde que sí, Él nos está entregando esta responsabilidad, nos entrega el tesoro, nos entrega a sus hijos, nos entrega lo que Él ama, nos entrega esta responsabilidad. Si me amás, cuida de mis ovejas. Si me amás, hacé. Si me amás, demostrame, no para que nos ganemos su amor, no para que nos merezcamos su amor, porque eso no podríamos hacer nada para merecernos ese amor, pero sí para demostrarle, Señor, me ama, yo también te amo, voy a cuidar de tus ovejas. Y esos son los 3 puntos, no sé si alguien los está apuntando, si alguien lo va a recordar. Primero es, el amor de Jesús por nosotros es más grande que nuestros pecados. El segundo, Jesús confía en nosotros y nos da identidad de hijos y herederos. Y el tercero, el Señor nos entrega una responsabilidad.
Y nosotros nos quedamos con esa pregunta, ¿verdad? Yo le decía al Señor, ¿y entonces qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para alcanzar a esas personas? ¿Cómo hago para amar a esas personas? Porque mi oración todos esos días ha sido, Señor, enséñame a amar. O sea, sí, por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, yo decía como, no, el Señor llamó a mi papá, llamó a mi hermana, llamó a lo que sea, pero yo no quiero tener nada que ver con el ministerio. O sea, yo no quiero servirle al Señor. Yo decía como, sí, amo al Señor, pero a mí no me ames a servirte. Y entre más crezco y entre más me acerco al Señor, más veo que más quiero servirle al Señor. Y mi oración se ha convertido como, Señor, enséñame a amar. No importa si la gente me ha lastimado, porque me ha lastimado, si la gente nos ha criticado, si la gente, no importa lo que te hayan hecho, pero hacernos esta pregunta del Señor, enséñanos a ser como tú y amar como tú amas y amar como tú nos has amado a nosotros. Y en Primera de Pedro, del 4 al 7, perdón, Primera de Pedro 4, versículo 7 al 11. Lo vamos a leer por partecitas. El versículo 7 dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. En esa primera parte yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros descuidamos nuestra oración y ser disciplinados en nuestra oración, no en el hecho de que se vuelva una rutina, sino de que se vuelva mi estilo de vida, más que una carga, que se vuelva mi estilo de vida. Pero cuando yo descuido mi vida de oración, cuando yo descuido mi estilo de vida de oración, yo descuido el amor por los demás. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que sienten como, yo ya no quiero hacer la célula, o sea, qué fastidio tener que hacer todas las semanas un mensaje, qué fastidio predicar, qué fastidio tener que buscar. Y muchas veces este fastidio, o sea, esto viene a raíz de que yo he descuidado mi vida de oración, he descuidado mi relación con el Señor, porque igual que cuando nosotros estamos en una relación, es súper fácil, y lejos de que nos vayamos a dar, que pierde la identidad, nada, sino que dos personas que después de un tiempo de convivir juntos se parecen demasiado. O sea, hablan igual, no sé, les gustan las mismas cosas, y se parecen bastante. O sea, yo lo veo a mis papás también, ¿verdad? De cómo mi mamá es una persona súper seria, que no sé qué, mi papá súper chabacán, pero mi mamá también a veces saca sus chistes y saca sus cosas, y yo digo como, o sea, de verdad, uno después de un tiempo como que uno le copia al otro. O sea, ahora se cambian los papeles, al que le daba frío en la noche, ahora el otro le da calor, y es una relación de que al pasar tanto tiempo nos parecemos inevitablemente a la otra persona. Igual es con el Señor. Cuando yo comparto tiempo con el Señor todos los días, entre más lo hago, más me parezco a Él, y más aprendo a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y el Señor ama a sus ovejas y Él ama a las personas. Entonces, entre más yo comparto con el Señor, más el Señor despierta en mí el deseo de amar a las personas, de servir a las personas. El versículo 8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Si nosotros no tenemos amor, no vamos a poder ser como esa persona de Jesús, de poder cubrir el pecado del otro. Si yo no tengo amor, yo no voy a ser una persona prudente. Si yo no tengo amor, voy a ser una persona ni siquiera no prudente, sino indiferente. O sea, ni siquiera me va a importar ver si aquel está pasando por un problema, si está pasando por una necesidad, si hay alguien que necesita oración, porque yo me he vuelto tan frío en mi amor, tan frío en mi, no, eso no tiene sentido, tan frío que no tengo amor. Yo no voy a querer acercarme a los demás porque no me importa. O sea, no tengo amor, no tengo mi vida de oración, no me importa si vos estás sufriendo o si no estás sufriendo. Pero cuando yo tengo amor, yo puedo cubrir gran cantidad de pecados. Yo puedo acercarme a las personas y decirle, si vos me permitís, yo sé que estás pasando por esto, yo quiero levantarte, cubrir tu pecado. No quiere decir que te voy a aplaudir el pecado, quiere decir que voy a cubrir tu pecado con gracia y con favor. Te voy a ayudar a levantarte y voy a recordarte quién sos en el nombre, en Jesús. El versículo 9 dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir.
estemos dispuestos con el corazón y los ojos abiertos para servir a los demás, porque créanme que cuando abrimos los ojos y cuando el Señor nos quita esta venda de los ojos, nos damos cuenta de cuántas personas cerca de nosotros están en necesidad. Cuántas personas dentro de la iglesia están en necesidad, cuántas personas están necesitadas, porque créanme, están necesitadas de que alguien los escuche, de que alguien como Jesús sea prudente y pueda cubrir con amor sus pecados, que pueda cubrir con amor sus fallas y que les diga, aquí soy yo, puedes confiar en mí, yo te voy a levantar con prudencia, con amor. ¿Cuántas personas están llorando amargamente como Pedro de saber que le han fallado al Señor, que tal vez un día tuvieron una posición, que tal vez algún día sintieron que tuvieron un llamado, tuvieron un ministerio y le han fallado al Señor y están llorando amargamente porque no tienen quien los consuele, no tienen quien les afirme y les recuerde que el Señor sigue confiando en ellos y que les sigue preguntando, ¿me amas? Porque yo sí te amo y te confío mi tesoro. Y dice el versículo, abran las puertas de su hogar con alegría, o sea, no se quejen porque tienen este medio de poder llegar a los demás. Abran las puertas de su tiempo. En este momento, pues no podemos aplicar este versículo textualmente de abran las puertas de su hogar porque estamos todos en cuarentena. Quédense en su casa, por favor. Gracias. Pero sí pueden abrir las puertas de su tiempo, pueden abrir las puertas de su corazón, pueden mandarle un mensaje a alguien. Créanme que se siente súper bien saber que alguien más está orando por ti. Se siente súper bien saber que alguien más te tiene en su mente, que alguien más está orando por nosotros. Entonces, no podemos invitar a las personas a nuestra casa, pero sí podés, la persona que el Señor te pone en el corazón, mandarle un mensaje. Si puedes, a la persona que el Señor pone en tu corazón, escribirle, mandarle un mensaje, recordarle que yo estoy orando por ti, recordarle que el Señor me puede orar por ti y yo estoy aquí, puedes confiar en mí, puedes acercarte con confianza y yo estoy con los brazos abiertos. Y el versículo 9 en otra versión dice, reciban en sus casas a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. No hablen mal de ellos. Seamos prudentes. Si usted es líder, si usted es una persona que alguien más encontró confiable, sea prudente. No le diga a los demás, mira que él me contó eso y te lo voy a contar, no por chambre, sino para que oremos por él. No hagamos, seamos prudentes con lo que las personas se acercan a confiar en nosotros, porque cuando las personas se acercan y te ven a ti, quieren ver a Jesús, quieren buscar a alguien que como Jesús les extienda la mano y los afirme y los empodere. Pero si nosotros somos, sí, yo soy cristiano, pero somos grandes chambrosos y las personas no pueden confiar en nosotros, entonces ¿quién los va a restaurar? ¿Quién los va a abrazar? ¿Quién los va a levantar? ¿Quién va a rescatar a todas estas personas que hemos perdido? Que antes eran líderes, que antes eran no sé lo que sea, y los hemos perdido porque no hemos sabido nosotros cómo tratar con esas personas. Y el versículo 10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. No nos ha dado un don para que me lo quede yo y porque voy a ser macizo y porque me voy a ver bonito cantando y porque soy bueno para predicar y me voy a predicar yo solito, sino para que nos sirvamos unos a otros. Nos ha dado dones para que yo te sirva a ti, para que vos me sirvas a mí, para que nos sirvamos unos a otros. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y con toda la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Nosotros buscamos hacer todas las cosas como para el Señor. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Y una pregunta que me he hecho yo y que también se las hago a ustedes. La manera en cómo estamos amando a los demás, cómo estamos dispuestos a servir a los demás, ¿le está trayendo gloria a Dios? ¿Estamos nosotros de verdad siendo personas que nos estamos moviendo, que estamos como Jesús saliendo de lo normal, o sea, fuera de lo normal,
para ir a servir a las personas. Yo no necesito tener una reunión de Zoom, no necesito un púlpito para servir a las personas. Yo nada más necesito servir con lo que el Señor me ha puesto en las manos. El Señor dice, a cada uno de nosotros nos ha dado un don para servirnos unos a nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es ese don que el Señor te ha puesto a ti para servir a los demás? ¿Cómo estamos usando ese don? ¿Cómo estás usando ese don que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? O sea, estamos siendo nosotros de verdad sensibles a la necesidad de los demás, porque estamos en un tiempo de mucha necesidad. O sea, estamos en un tiempo en el que si solamente abrimos los ojos un poquito, podemos ver súper fácil y súper cerca tantas personas que están en necesidad, de un poquito de comida, de una oración, de hacerles saber que no están solos, de hacerles saber que están orando, que nosotros estamos orando por ellos. Entonces el Señor nos hace esa pregunta a nosotros también hoy: ¿me amas? El Señor nos está preguntando a nosotros también hoy: ¿me amas? Porque yo sí te amo y te entrego a mis ovejas, pero hay que cuidar de esas ovejas, de ese tesoro que el Señor nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con lo que con lo que sabemos que el Señor nos llamó a hacer, con el tesoro que el Señor nos entregó, con el don que el Señor nos entregó? Me gustaría que ahí donde están, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por ser tan buena con nosotros. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, por permitirnos escuchar de ti, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor, porque yo sé que nada de esto fue en vano. Gracias, Señor, porque yo sé que esta fue una palabra no inventada por mí, sino una palabra dada por ti, Señor. Yo sé, Señor, que yo no conozco los corazones de todas las personas que están aquí, pero tú sí las conoces, Señor. Tú sí conoces nuestra situación, tú sí conoces cómo está nuestra relación contigo. Y yo oro, Señor, por si hay alguien en este lugar, si hay alguien, Señor, escuchando mi voz, que está como Pedro en ese lugar llorando amargamente. Señor, si hay alguien que se siente indigno, que se siente sucio, que se siente no digno de tu perdón, que se siente no digno de ser usado por ti, de que tú lo veas con valor. Señor, si hay alguien que sí reconoce que tú lo perdonaste, que sí ha dejado su camino atrás, pero no ha reconocido que tú lo ves digno, que tú ves valor en él, que tú lo ves empoderado para amar y para servir a otros, que tú tienes un propósito en él. Yo oro, Espíritu Santo, que en este momento eres tú ministrando sus corazones. Que en este momento eres tú, Señor, ministrando sus corazones, sanando, Señor, cualquier herida, cualquier dolor, cualquier dolor que había quedado por rechazo, Señor, cualquier dolor, yo declaro que eres tú sanando sus corazones, Señor, que eres tú trayendo libertad y que eres tú echando fuera toda mentira del enemigo que por mucho tiempo lo ha mantenido callado, que por mucho tiempo lo ha mantenido en silencio, que por mucho tiempo lo ha mantenido con la cabeza baja, Señor. Sin querer que tú lo llamas, yo hoy declaro, Señor Jesús, que tú soplas aliento de vida a su espíritu, Señor. Que así como Pedro, hoy tú lo afirmas, que tú lo empoderas, que tú le haces saber que tú has estado ahí con él, que tú no te has dado por vencido, que tú le sigues confiando tus ovejas, que tú le sigues confiando tu tesoro, que tú lo sigues viendo como una persona confiable, digna de tu confianza, Espíritu Santo. Yo oro, Señor, por todas las personas que se sienten solas, todas las personas que se sienten que no hay nadie pensando en ellos, Señor. Yo declaro que eres tú abrazándolos. Espíritu Santo, para ti no es un límite, Señor, que no estemos juntos en este lugar. Yo sé que tú estás ahí, Señor, llenando cada habitación, cada casa, Señor, cada persona. Que eres tú, Señor, afirmándonos y recordándonos que tú eres el Dios que deja las 99 y va a buscarnos a nosotros. Que tú eres el Dios todopoderoso,
que después de resucitar se pone de misión ir a buscar al que le falló. Señor, yo te pido, Señor, por si hay alguien en este lugar que aún no te ha entregado su vida. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy tú nos recuerdas que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, que tú no me ves por mi pasado, que tú no me ves por lo bueno o lo malo que hice. Tú me ves y ves a Jesús. Señor, yo oro si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a ti, que seas tú, Espíritu Santo, llenando su vida, que seas tú, Espíritu Santo, diciéndole, Señor, haciéndole saber que en ti es acepto, que en ti es un hijo amado, que tú lo estás esperando con los brazos abiertos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres marcando un antes y un después en la vida de estas personas. Y si hay alguien escuchando que aún no ha entregado su vida al Señor, te voy a pedir que después de mí hagas esta oración, una oración súper sencilla. La oración no va a ser lo que te salve, sino va a ser tu corazón humillado, tu corazón sincero, tu corazón honesto que reconozca que necesitas al Señor, tu corazón honesto que reconozca, tal vez ya habías entregado tu vida al Señor, pero le habías fallado, le has fallado al Señor y quieres hoy recordarle, Señor, te necesito. Quiero que repitas después de mí, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que necesito tu perdón, reconozco que te he fallado. Y hoy, Señor, te abro mi corazón para que seas mi Dios, para que seas mi Rey, para que me sanes. Reconozco que tú eres mi Dios y te entrego mi vida, Señor. Yo renuncio a mi pasado, renuncio a mi pecado y hoy decido abrirte mi corazón a ti. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí y por morir y resucitar en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Yo oro, Señor Jesús, que cada persona que ya es hijo tuyo, Señor, que hoy no sea recordado, no sea recordado, Señor, este gran privilegio que tú nos has dado de poder servir a las personas. Yo oro, Señor, que tú nos enseñes a amar como tú amas. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas. A ir más allá, a buscar a las personas, Señor, aún que nos han fallado, aún que nos han lastimado, aún que han hablado mal de nosotros, aún que nos han rechazado. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a buscar a las personas y te pido, Espíritu Santo, que quites toda venda de nuestros ojos, de nuestro corazón, para no seguir siendo indiferentes al dolor de los demás, a la necesidad de los demás. Señor, enséñanos a amar y a servir a las personas que tú nos pones a nuestro alrededor. Señor, enséñanos qué es lo que tú nos has dado. Enséñanos qué es lo que tenemos en nuestras manos para servir. Enséñanos cuál es ese don, ese talento que tú nos has entregado en nuestras manos para poderte servir de la mejor manera. Enséñanos, Espíritu Santo, qué es lo que tú nos has confiado para poderte servir de una manera que te dé gloria a ti, Señor. De una manera que te haga sentir amado, Señor, porque te amamos y te lo queremos demostrar. Te queremos demostrar que te amamos, amándonos a nosotros mismos, perdonándonos a nosotros mismos. Enséñanos, Señor, a perdonar. Enséñanos a amar y a servirnos, Señor, sin esperar nada a cambio. Enséñanos a ser más como tú cada día, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, esta reunión. Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio de poderte servir. Yo te pido, Señor, que esta noche en la intimidad de cada uno, Señor, tú conoces la situación y tú conoces el corazón de cada persona, pero yo declaro, Señor, que hoy en esa noche vamos a tener un encuentro contigo, Señor, un encuentro que nos haga, Señor, si tenemos que pedirte perdón porque no habíamos estado amando como tú lo querías, si tenemos que pedirte que nos enseñes a amar, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, Espíritu Santo. Yo sé que tú escuchas y que tú recibes el corazón humillado, el corazón que te es sincero, el corazón que no busca sorprenderte, porque no te podemos sorprender a ti, Señor. Yo oro, Señor, que en intimidad tú nos enseñes a cada uno de nosotros qué hemos estado haciendo y qué debemos de hacer, Señor, para ser más como tú.
para poder amar a las personas que tenemos cerca y aún los que no tenemos cerca, salir de nuestra comodidad para amar y para poder traer sanidad a nuestra ciudad. Señor, yo hoy declaro que eres tú trayendo paz, que eres tú, Señor, equipándolos con lo que necesitamos, Señor, para traer sanidad a nuestra ciudad que tanto te necesita, Señor. Yo declaro, Señor, que tú estás equipando a cada uno de estos jóvenes, afirmándonos, recordándonos que tú no nos llamaste para estar de brazos cruzados, que tú no nos llamaste para estar esperando que alguien más tome la iniciativa, para esperar que el pastor proponga hacer algo, Señor, que tú me llamaste a mí, que tú llamaste a cada uno de los que están escuchando, que tú nos llamaste con un propósito y porque crees en nosotros, porque crees que lo podemos hacer, porque nos amas muchísimo más de lo que nosotros te pudiésemos amar a ti. Señor, yo hoy declaro una generación, Señor, que está hambrienta, que está sedienta de ti, Señor, y que quiere amar a su ciudad, que quiere amar y que quiere servir a su ciudad como tú quieres que lo hagamos, de una manera que te dé gloria a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos inquietes, Señor, que nos saques de nuestra comodidad, que nos saques de nuestro paradigma, que nos saques de nuestra mentalidad cuadrada, que nos saques de nuestra mentalidad de ser el segundo y de estar esperando que alguien más tome la iniciativa, Señor. Y te pido que nos muestres qué tenemos en nuestras manos para poder servir a los demás. Señor, para poder responder a esta pregunta que tú nos haces hoy, si te amamos, Señor, queremos servir a los demás como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús, Padre, te doy la gloria a ti. Yo oro que esta palabra sea hecha personal para cada persona que la escuchó. Y yo declaro y yo creo, Señor, que va a dar fruto al 100 por 1 porque es palabra tuya, Señor, que va a traer vida a nosotros y que se va a multiplicar en vida para muchos más. En el nombre de Jesús. Amén.